con nosotros Rodrigo Escudero. Él es abogado y es dirigente de la ANESA de la DGAC. Él puede hablar porque está sindicado, porque tiene fuero y porque entiendo, Rodrigo, que ustedes dijeron que ya basta. Y vamos a desgranar lo que estamos viendo en las imágenes. Antes de que tú llegaras, yo adelanté, por ejemplo, un correo donde alguno de los funcionarios, vamos a guardar su nombre, avisó en octubre del año pasado, si no me equivoco, luego de un intento de asalto exactamente igual que lo que vimos ayer. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes vienen denunciando hace rato? Y vamos con todo porque ustedes han dicho que lo que necesitan es intervención rápida. Cuéntanos lo que está pasando. Gracias, Paulina, primero que todo. Buenos días a todos. Efectivamente, la Asociación Nacional de Funcionarios Especialistas en Seguridad y Aviación había hecho los alcances necesarios a las autoridades competentes locales y a otros niveles, habían avisado, incluso políticas, de las vastas deficiencias que existían en el aeropuerto Arturo Merino Benítez respecto de las medidas de seguridad. Ya. Cuéntanos cuáles son las deficiencias en seguridad. Aprovecha el espacio para decir, nosotros dijimos que no había qué. Sí, insisto, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer esto a la luz pública. Dale. ¿Ya? Pero no obstante a ello, pese a que, como tú muy bien lo dijiste, tengo fuero, no quiero exponer también a la seguridad de la aviación civil, lo que involucra, disculpa, también a los colegas, ¿ya? A los colegas APSEC. Y quiero ser categórico en este sentido. Son funcionarios públicos del Estado, más no son guardias, más no son vigilantes, son funcionarios públicos, APSEC, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ya. Habían una serie de medidas que ya se habían hecho notar a la autoridad, tales como, por ejemplo, los medios de protección. Los medios de protección, y me refiero básicamente al personal que cumple funciones de defensa y seguridad, DSA, los chalecos vencidos. Mentira. Hoy en día la criminalidad no es la que tuvimos hace décadas. Hoy día nos encontramos frente a crimen organizado, hoy día nos encontramos con delincuencia común, inclusive que utiliza armamento de guerra para cometer sus delitos. Espérame, vamos. Por favor. Chalecos vencidos. Chalecos balísticos vencidos. ¿Cuántas puertas como el portón 7 que estamos viendo en este segundo así de vulnerable existen en el circuito y que ustedes habían dicho, oiga, esto de verdad que hay que mejorarlo? Insisto, no voy a poner en riesgo a mis colegas, pero sí debo decir que no es una ni dos. Los accesos que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para salvaguardar, para que la DGAC cumpla la misión constitucional que se le ha encomendado. Es cierto que el año pasado, que es lo que yo me aventuré a afirmar, de acuerdo a una fuente que pidió secreto, digamos, que el año pasado hubo un intento exactamente igual y que hasta hoy día no se ha cambiado, o sea, se mantiene una protección que es un candado, que pidieron algo donde los guardias se pudieran proteger, que creo que no tienen ni siquiera luz en la caseta, que era una caseta de plástico, o sea, que son condiciones como de... Son precarias, sí. ¿Así tanto? Es real, es real. El año 2020 tuvimos un hecho delictual en el cual sí, efectivamente, en esa oportunidad se vio afectado un guardia privado, ¿ya? En donde tuvieron el mismo modo operandi en esta oportunidad en el mismo lugar. La autoridad, al parecer, no le dio la seriedad que correspondía y las condiciones son precarias en ese puesto de trabajo. Una caseta de fibra, un lugar donde no cuenta con medidas de protección mínima para que el funcionario que deba enfrentarse con armas de fuego sea al menos a parapete. Mira, hay varias preguntas que queremos hacerte, tenemos otros antecedentes, pero el panel está bien impresionado con tus palabras, Rodrigo, entonces vamos matizando la conversación, Karen. Sí, bueno, todos muy atentos acá a los datos, chalecos vencidos. Gracias, Rodrigo, más por la valentía de levantar la voz frente a una situación además tan dura y tan difícil como la que mencionábamos que ocurrió ayer, Claudio Villar Rodríguez. Vamos a mencionar nuevamente también esta víctima, este héroe, porque enfrentó solo a personas, ¿no es cierto?, que llegaron, 12 personas que llegaron armadas a perpetrar este robo. Chaleco vencido, caseta de fibra, o sea, Mari, son temas también, ¿no es cierto?, que hoy en día nos golpean porque vemos que no estaba preparado. Se ve como un establecimiento, como un lugar que debería estar seguro, pero que es tremendamente vulnerable.
No solo vulnerables, si es solo de fibra la caseta tampoco están las condiciones mínimas para que 37, 38, 40 grados que hay a veces en ese sector en Pudahuel, el personal esté en buenas condiciones. Es evidente que es urgente reforzar la seguridad, reforzar las condiciones, mejorar la cantidad de personal que tiene la DGAC también, que cumple un rol también dentro del aeropuerto que es súper importante. El ingreso de bultos, es que nos revisa la maleta antes de subir y que está atento a ella, que no suba cosas, combustible, cuchillo, etcétera. La cantidad es muy pequeña y la cantidad de horas que están haciendo de turno estamos al justo con lo que internacionalmente se recomienda. En algún minuto en algunas reuniones con la dirigencia, que me reuní varias veces con los distintos dirigentes, me decían que incluso había personal que estaba más horas de lo que correspondía y tú empiezas a perder ya la concentración en el monitor porque hay estándares que son bastante acotados. En ese contexto, la DGAC requiere un apoyo gubernamental muy fuerte. Yo insisto, los recursos que produce la DGAC, el fisco los considera recursos públicos, está bien, pero deberían, al menos durante un periodo, hacerse un programa de trabajo para que todos esos recursos se reinviertan en la propia DGAC, aumentando el gasto, obviamente, que se le va a hacer, pero es urgente. Es necesario si queremos tener estándares adecuados, no solo respecto de la carga, no solo respecto de la eventual llegada de remesas, sino también de lo que pasa con este personal altamente calificado que está trabajando también arriba, en contacto con nosotros, en labores que son de seguridad ya, pero de un nivel altísimo para evitar atentados en un avión, secuestro de avión, etcétera. O sea, todo eso hacen los funcionarios de la DGAC y muchas otras cosas más. Y puede haber un antes y un después, cuando ya se realiza este tipo de situaciones. Tenemos un avión además que recibió impactos de bala. Ahí el Departamento de Estado norteamericano, no sé qué va a decir, un avión tenemos Delta. Un antes y tenemos una hora, porque la seguridad de los aviones es algo que se fiscaliza internacionalmente. A la DGAC la vienen a fiscalizar organismos internacionales que revisan las medidas vinculadas al acceso de los pasajeros, que no se porten ciertas sustancias. Y eso es lo que permite que esos aviones desde Santiago, desde Pudahuel, puedan volar al aeropuerto de, no sé, de las ciudades más importantes del mundo. Sin esa certificación, tú quedas restringido en una serie de destinos de tu propio aeropuerto. Entonces, ese tema, sin duda, es complicado. El acceso a la losa es uno de los temas que más fiscalizan las autoridades internacionales. ¿Cómo se llega a la losa? Cuando uno llega por el terminal de pasajeros o se embarca, hay una seguridad muy exigente, que a uno lo revisan, en fin, hay un control adecuado. Pero lo que queda en evidencia, a partir de lo que se ha visto, es que lo que no hay es un cierre perimetral adecuado, ni nadie que sea responsable de hacerse cargo de ese patrullaje. No es personal lo que voy a decir, por favor, no lo tomen personal. Se ríe Mario, pero Mario, tú sabes que yo te quiero, Mario. A ti también. Entrenamos juntos, es verdad. Mira. Pero lo que la ciudadanía ve es que las mismas personas, y no lo digo por ustedes, lo digo por nuestra dirigencia en general, que no vieron venir esto, que no detectaron nada, que les pasaron los trenes de Aragua por la cara, que fueron a invitar gente que viniera para acá sin ningún control, que licitaron un aeropuerto muy precioso, pero que con una patadita nomás podía entrar a la parte de la carga. Esas mismas personas ahora nos están dando soluciones. La weá, perdón, perdón que lo diga así, pero eso dice es como la desolación ciudadana a lo que estamos asistiendo. Porque, no sé, yo entiendo que los diputados, senadores electos representan gente, el presidente elegido legítimamente, todas esas cosas las entiendo. Pero como no estamos hablando de un problema de hace 5, 6, 7 meses, sino que, y no solamente el aeropuerto, pues si no nos hagamos los lesos, estamos hablando de una república que funciona muchas veces como de Lego, como de infante, y tratamos a la gente como si fueran adolescentes o infantes, entonces le hablamos en chiquitito y todo así, algunos conductores de televisión también, ay, como infantilizando a la gente, que me carga. ¿Qué pasa? Es que esto va a pasar, como bien decía alguien por aquí recién, en un molde. No sé si a ustedes les ha tocado esta sensación de que van a ir, no sé, en la escalera, de repente andan al lado alguien, un guardia, con estos bolsones de cuero, con una cantidad de plata impresionante, entonces en cualquier momento, bueno, hay un tiroteo, tú vas así al lado y se lo van a quitar y van a los mismos maestros, a los mismos maestros que entraron a tu casa y te dejaron la tendalada, ahora
ahora tú vas y les pides que te lo solucionen. ¿Quién se entera de esta cantidad de plata que transportan o que llega en el avión? ¿Se entera aduana? Te lo pregunto también a ti, estás con la Paulina y Rodrigo. ¿Se enteran usted de aduana? ¿Quién pudo haber pasado este dato para que llegaran estos 12 tipos armados a acribillar a un compañero tuyo de labores? Desconozco y me imagino que va a ser materia de la investigación de la Fiscalía determinar si hubo filtro o no de información, pero es evidente a mi juicio personal, por cierto, de que sí lo existe. Es más, no sé a quién señalar, ni siquiera personal APSEC en su totalidad conoce los datos específicos respecto a esas maniobras. ¿Por qué? Por motivo de seguridad. Por motivo de seguridad. Quiero retomar, por favor, si me permite, el punto de don Mario que señaló junto al otro invitado que desconozco su nombre. Gonzalo Youssef, que fue director de la Agencia Nacional de Inteligencia. A propósito de que hay más inteligencia a veces en estas bandas organizadas, quienes tienen a su cargo, claro. Es un punto pero espectacular el tema de la inteligencia para la Dirección de Aeronáutica. ¿Ya? Es un punto primordial que hoy día en la práctica no se aplica. Pero aportar algo a lo que ha dicho Mario. Señalan, y quizás la percepción de seguridad del panel, quizás de la ciudadanía, y no quiero alertarlos con esto tampoco, es de una seguridad específica, estricta al momento de embarcar los pasajeros. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa función de prevención que tiene la DGAC se está cumpliendo a cabalidad? Sí, el personal está altamente capacitado, comprometido, excediendo a veces las jornadas laborales. Pero, ¿qué pasa, como ya ha sucedido, con el caso de hace unos años atrás, en donde un pasajero ingresó con cuchillo, pasó el filtro de la Policía de Investigaciones y luego personal APSEC fue quien lo detuvo arriesgando su vida porque no tenía ni un medio de defensa en ese puesto? De acuerdo, claro. ¿Ya? ¿Qué pasa con las salidas, que son puntos estratégicos, zonas de seguridad restringida, las salidas de pasajeros, las salas de llegada? ¿Qué pasa ahí? Hace unos meses atrás, Bastián Bravo, funcionario, 2 años o 3 años de servicio, fue agredido por un pseudo artista urbano. ¿Tenía medios de protección? Nada. Ahora, ¿Cuál fue el apoyo que la institución ha dado? Yo particularmente me hice parte en esta causa y aquí también llamo a la Fiscalía. Ese funcionario que fue agredido es funcionario público, insisto, no es guardia, no es vigilante, es funcionario público. Habían tomado la investigación como falta leve. Se había archivado, tuvimos que desarchivar esa causa, tuvimos que agregar... Rodrigo. Hay un punto. Ayer murió un funcionario de la DGAC, además de uno de los delincuentes que ya podemos hablar del prontuario que traía. Pero este funcionario, se ha dicho aquí que entiendo que estaba solo en la losa. Yo entiendo que no estaba solo en la losa. Pero cuando ayer le preguntamos al general respecto de las... Cuando uno ve... ¿Qué quiero decir? Cuando uno ve las condiciones paupérrimas que está mostrando Julio hoy día, una caseta sin protección, ustedes expuestos, pongamos que sean 5 en la losa, a grupos que ya sabemos que son sobre 10 fuertemente armados. Ayer nosotros les preguntamos, creo que fue Televisión Nacional, le pregunta al general y dice, bueno, ¿y las condiciones de esta gente? ¿Cómo queda la viuda? Le dice, no, si hay seguro o algo parecido, se señala. Entiendo que eso no es así. Entiendo que ustedes no están, tú me corriges, tan protegidos. Es decir, que la familia de Claudio Villar no va a quedar tan protegida, pese a que ahí, con muy pocos elementos, de acuerdo a los delincuentes, el contraste fue abatido y hoy día su familia lo está velando. Cobardemente, sí. Claudio va a ser entregado, ayer lo tuve en mis pies, va a ser entregado a mediodía por parte del Servicio Médico Legal. Respecto al seguro, el director general ayer señaló a los medios de prensa que efectivamente contamos con seguro. Yo lo desconozco. O sea, tú eres sindicalista llevo 20 años en la institución y desconozco, quizás por ignorancia propia, de negligencia, como sea. Desconozco, señor director, si es que hay un seguro para los funcionarios que prestan servicios de seguridad aeroportuaria. Lo único que yo puedo decir ahora, que vamos a acompañar a la familia y a todo el resto de los colegas de seguridad aeroportuaria, vamos a hacer un estudio jurídico respecto de la posibilidad que se le sea aplicable el decreto Fuerza Ley número 1 de las Fuerzas Armadas a este funcionario que fue abatido en ejercicio de su función. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Aeronáutica es una institución híbrida que se rige por una parte por el Estatuto Administrativo y por otra respecto al DFL1 de las Fuerzas Armadas. Tenemos para todos los efectos legales la calidad de empleados civiles de las Fuerzas Armadas y nuestra propia
ley orgánica así lo señala. O sea, seguro de vida o algo así no deben Seguro de vida yo lo ignoro y no... ¿Puedo decir algo cortito? Por favor. Los vamos a mandar a todos, vamos a ir a ver una maratón este fin de semana de Alerta Aeropuerto, ¿ah? Para que vean cómo funcionan los aeropuertos serios del mundo. Porque cuando uno ve esa serie que se transmite en National Geographic, el Discovery Channel, tú te das cuenta, digamos, cuáles son los estándares mínimos de un aeropuerto de este tipo. Entonces, yo hago un ejercicio muy ciudadano. Ustedes me van a decir a mí que el Estado de Chile puede, en un mediano plazo, hacerse cargo de la frontera norte si es incapaz de evitar una situación como esta en el aeropuerto internacional. Entonces, ¿saben lo que pasa? Es que uno se siente en un país poco serio. Y yo sé que esta frase le va a caer como patada en la guata a mucha gente. Pero es lo que yo siento. Y lo digo con dolor, perdón, y lo digo con dolor, no lo digo alegre, lo digo con mucha tristeza. Es poco serio. Es poco serio lo que pasa en el norte, es poco serio lo que pasa en el aeropuerto, es poco serio lo que pasa en el Ministerio Público, que las causas se archiven y no haya ni un responsable, que no se persiga a las personas, que uno pueda matar a alguien y, como dicen los norteamericanos, get away with it. O sea, estoy mezclando cosas, pero lo mismo de la niña Maciel, 5 años después. O sea, mataste a una mujer y 5 años después recién. Entonces, en un país que funciona de esa manera, al estilo de la vecindad del Chavo, cuesta vivir, pues. Y cuando uno tiene poca plata, cuando las personas tienen poca plata, tienen pocos recursos, cuesta más aún. Porque por último, el que tiene recursos paga por el servicio. Y en este caso, fíjate que lo que decías recién, plata hay. O sea, esta muerte se puede evitar. Yo no quiero dejar pasar lo que dijiste, Rodrigo, en términos de... No vamos a entrar en esos detalles, llegaron ahí video, imágenes tremendamente dolorosas y reiteramos por siempre nuestras condolencias a la familia de Claudio Villar Rodríguez para que recordemos que es un mártir que enfrentó a 12 personas armadas él. Tú dijiste lo tuve a mis pies y esta muerte se pudo evitar porque, como decían recién aquí en el panel, plata existe hoy en día. O sea, esta muerte pudo evitarse. Por eso quiero preguntarte qué te parecen a ti las declaraciones del general Jorquera en términos de que esto, bueno, en realidad salió... No tan mal, porque se frustró con el robo de la plata. Qué desafortunado, discúlpeme. Insisto, yo lo escuché, ayer estuve hablando con el señor director de Aeronáutica, lo escuché personalmente. ¿Se pudo evitar? No lo sé. No lo sé, pero sí se pudo mitigar al máximo ese riesgo de muerte de ese funcionario. Ya lo han señalado diversos subespecialidades de APSEC, han señalado la deficiencia, ¿ya? Y voy a ser responsable acá. Yo creo que va a ser materia de la investigación en algún momento. No es posible que el armamento automático con que cuenta la DGAC, pese a que se haya señalado con anterioridad a que estaba en malas condiciones, se haya utilizado en ese momento y más aún, se haya trabado. ¿Cómo? ¿Ya? Quiero ser categórico en esto. La DGAC tiene el rol fundamental de prevenir actos de interferencia ilícita y de ser necesario contrarrestarlos. ¿Ya? Por favor, emplazo a la autoridad, a la autoridad política, por supuesto, que tiene ese rol fiscalizador también, a que otorguen los medios que corresponden. Contamos hoy en día con tecnología suficiente para hacer frente a este tipo de criminalidad. Hoy día no nos encontramos frente a delincuencia común. Espera, Rodrigo, perdona que te interrumpa, no entendí. Tú dices que un arma se trabó. Explica un poco de lo que estás hablando. Quiero ser categórico, y no quiero ahondar más en ello, quiero ser categórico en que el personal armado de la Dirección de Aeronáutica, y tenemos evidencia de hecho como Asociación Nacional de Funcionarios, informó respecto al mal estado de ese tipo de armas. Que se ocuparon ayer, del mismo tipo. Sí, que se utilizaron ayer. Ya, y me refiero a las armas automáticas con que cuenta la DGAC. O sea, no solo la condición de la caseta, no solo la desprotección de los guardias, no solo, o sea, además que las armas están en malas condiciones. Sí, efectivamente. No todas, por supuesto. Contamos con armamento semiautomático que tiene la tecnología, que tiene el uso adecuado, que es relativamente nuevo, pero hay mucho armamento que cuenta la DGAC que ya en realidad está obsoleto para enfrentarnos con gente que viene con fusiles de guerra. No. Esa gente también hizo proyectos para que se le hiciera cambio del armamento. No sé si irónicamente hubo burlas. ¿Burlas? A ello. ¿Por qué? Burlas, ¿por qué? Porque cuando se hicieron las solicitudes de cambio de armamento, por ejemplo, a tener fusiles
¿ya? Para hacer frente, si estamos luchando contra el crimen organizado. Es cosa de ver el modus operandi que han tenido desde el 2006 en adelante. Bien, no se acogió la solicitud. Proyectos que quedan paralizados en el escritorio bajo esfuerzo de funcionarios que en sus días libres inclusive trabajan en ello. ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? O sea, imagínate las declaraciones. Lo han denunciado los funcionarios una y otra vez. ¿Quiere agregar algo? Ahora, quiero ser categórico en cuanto a uno de los comentarios que hizo parte del panel. ¿La DGAC cuenta con la capacidad, cuenta con el personal idóneo para cumplir su función? Sí. Falta gestión, falta voluntad de hacer las cosas como corresponde. La DGAC, sepan ustedes que conforme a su ley orgánica, es una de las pocas instituciones que hoy día aún norma la actividad aérea, fiscaliza la actividad aérea y sanciona aquello que norma. Así mismo, lo que pasa, se Rodrigo, fiscalizan perdón. a sí mismo. No, Lo que pasa es que, no confundir. No nos fiscalizamos. Perspectiva... Por supuesto que existen estamentos internos en la DGAC que nos fiscalizamos uno a lo otro, ¿bien? Pero el rol fiscalizador de la DGAC trasciende a terceros. Tiene la facultad de normar la DGAC y fiscalizar esas mismas normas. No, pero Rodrigo, lo que te quiero decir es que no nos pongamos los lentes de Mr. Magoo. O sea, este problema no es... Lo que estamos conversando es muy profundo y no parte ni termina en la DGAC. Hoy día es la DGAC, mañana es el Ejército en el Norte, ayer fue Carabinero, después la PDI, después la ANI. O sea, tenemos aún con revólver. Tenemos una casa que se está viniendo abajo llena como de o sea, hoy día está... El tema de hoy no es, la DGAC no tiene la capacidad. El tema de hoy es el Estado de Chile es débil, es frágil y es torpe frente a las amenazas del mundo moderno. Sí, ese es el punto de fondo. O sea, estamos hablando de inmigración ilegal, una amenaza que han padecido los Estados Unidos, parte importante de Europa, en fin, por diferentes razones, migración climática, delictual, económica. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que ya estaban casi, digamos, en la región de la Araucanía. Puerto, o sea, costero. El borde costero, otro punto. Cambio climático, otro punto. Vino un tsunami, se llevó un condominio, no tenía permiso. Nunca se supo el permiso. Entonces, lo que quiero decir es que ante un Estado que va tomando decisiones que son poco serias, discúlpenme, lo voy a repetir, poco serias, estamos expuestos a peligros múltiples. Entonces, el punto no es la DGAC. La DGAC, obviamente, mirando este caso en particular, podemos decir, bueno, faltó esto, faltó lo otro, en fin. Pero si tú haces una lectura, digamos, sinóptica, como dice la Paulina, o sea, digamos, de 360, te vas a dar cuenta que esto se repite en las decisiones de política pública en ámbitos, pero en muchísimas dimensiones. Todo el quehacer nacional. Oye, Rodrigo mencionaba, hay varias cosas, tome nota, le damos la palabra a Marcelo Díaz, después vamos con Mario. Se trabó el armamento, ¿no es cierto? Dice que también, bueno, que esto se advirtió, como otra serie de falencias también, que hubo burlas. Sí, a mí me impacta y yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo José Antonio. Yo creo que esto no es un tema de la DGAC ni el aeropuerto, es un tema global. Y lo que me preocupa es que lo que tú dijiste hace un rato no sea así, es decir, que esto no sea un punto de inflexión, que no marque un antes y un después y que en 2 meses más tengamos la misma reja con un mejor candado, pero un candado que se compra en cualquiera de las multitiendas. Y quiero llegar un ratito a hacer una referencia a lo que pasó en Buenos Aires. Me tocó visitar al gobernador de Santa Fe cuando estaba embajador, que me decía, la provincia de Santa Fe y Rosario, por eso esto está pasando allá en Rosario, y las amenazas del mundo moderno, que nos pasa en toda América Latina, me decía, no tengo frontera con ningún país. El gobernador me decía esto, una reunión formal. No tengo frontera con ningún país, sin embargo, Rosario es el punto de entrada de toda la droga. Me decía, ¿pero por qué, gobernador? ¿Cómo? Me decía, porque acá hay, no sé, 80 puertos privados, que no los fiscaliza nadie, que yo no tengo facultades para fiscalizar. Los tiene el Estado, la Gendarmería Nacional. No los fiscaliza. Y Rosario, que es un enclave al interior de Argentina, es el punto de entrada. Y me decía, y esta droga también va para Chile. Y va para Bolivia, y va para Perú. Porque, entre otras cosas, la inteligencia es precaria. Es evidente que los delincuentes tienen acceso a información privilegiada o alguna información sensible y que consiguen estos datos. Esa información fluye de algún lugar. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia muy precario, un sistema de seguridad muy precario, porque seguimos, y ahí me ha sentido tu expresión, seguimos pensando que este es el Chile de los 90. Y este no es el Chile de los 90. Hoy hay este modus operandi en el aeropuerto responde a bandas que tienen mucha más sofisticación. Yo integré la Comisión de Seguridad Ciudadana a la Cámara 3 años. Y hay retraso e indolencia en la legislación. Siempre vamos 10 años atrás de lo que tenemos que legislar. Pero es que ahí yo hay un punto. Y también en la gestión en materia de seguridad.
yo puedo entender que la opinión pública vaya atrás y que la opinión pública todavía esté instalada o enquistada en los años 2000. Uno lo puede entender por diferentes razones, porque la gente está juntando la chaucha para pagar el pan de fin de mes. Entonces no está preocupado de la banda que va a entrar al país. O sea, uno está preocupado de pagar la contribución, que el impuesto, que no sé qué, que los niños al colegio. Aquí no hay ni un derecho social que esté garantizado. Esto es un desastre para la clase media, además. Entonces, las personas, no le pidamos a las personas que tengan... Este es un país muy curioso, ¿ah? Le pedimos a las personas que sean prácticamente inversionistas con los fondos de pensiones, que tengan inteligencia para saber qué van a hacer los delincuentes. Bueno, la opinión pública está en la suya, está en el día a día, el desayuno, el almuerzo, veo cómo llego, cómo compro ropa, cómo reciclo el uniforme escolar. Eso es lo que está viviendo la gente en la casa. Pero lo que no se perdona es que la clase política todavía esté en los 90, pues. Sí, no, si al final, mira, te voy a decir una cosa, mira qué curioso. Al final, con el rechazo de la reforma tributaria y con la caída del proyecto constitucional, el gobierno quedó de manos amarradas. O sea, volvimos a la medida de lo posible Patricio Aylwin. O sea, mira tú damos el círculo completo. Las promesas de campaña. O sea, las promesas y todo lo que pasó y todo lo que se supone que iba a pasar. Ahora el gobierno, y estoy haciendo, digamos, un análisis un poquito más completo, vuelve a una frase que fue tan vapuleada. Y que es de hace 30 años. O sea, ahora el gobierno no tiene ni una otra alternativa que decir, bueno, no tenemos reforma tributaria, por lo tanto no tenemos LUCA, no tenemos... Pero las amenazas son distintas. No tenemos otra constitución, entonces vamos a tener que hacer las cosas en la medida de lo posible, como decía Patricio Aylwin. Pero las amenazas son distintas. Crimen organizado, bandas que tienen un diseño. O sea, el trabajo, la Paulina ahí mostraba cómo se las arreglaron para después ir quemando los autos. O sea, un trabajo, pero... Mira... Sí. El delincuente abatido en el aeropuerto de Santiago ayer tenía antecedentes por homicidio, Rodrigo, por porte de arma de fuego, por robo reiterado, entre otras. Había cumplido varias condenas. Si tú dijeras, o sea, claramente, y lo que tú estás diciendo es que están con diferencia de fuerza, que ustedes tienen menos que los delincuentes. ¿Qué se necesita? Si tú tuvieras la oportunidad de decir hoy día, para poder asegurar el aeropuerto, no solo en La Loza, sino en todo su contexto, ¿qué se necesita hoy día, Rodrigo? Disculpen el tecnicismo, ¿ya? Pero quiero decir que lo que se necesita hoy en día es que el Estado de Chile cumpla los compromisos a que se adjudicó ratificando tratados internacionales inherentes a la materia. ¿Qué significa? Necesitamos que la seguridad de aviación civil sea protegida de manera adecuada, conforme al siglo en que estamos viviendo. Necesitamos que los funcionarios de la DGAC, que cumplen estos roles fiscalizadores y de protección, cuenten con un seguro de vida, si es que este DFL1, como les comenté, no es aplicable. Necesitamos que le otorguen las medidas, los medios de protección adecuados para enfrentar la criminalidad actual. Necesitamos... entre otras muchas cosas, ¿cierto? Que no sé si vienen al caso hoy señalar, pero que se compense esas horas extraordinarias que no se están compensando, y si no es el caso porque la labor, el servicio, la continuidad del mismo no lo permite, se les remunere. Hoy en día se solicitó dinero para pagar esas horas extraordinarias a estos funcionarios. Siguen acumulando. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarlas, ni hay la posibilidad de que ellos puedan tomar a título de compensación, descanso extraordinario, este trabajo extraordinario que realizaron. Insisto, este tema es o puede ser abordado muy lentamente. No sé en qué más puedo contribuir a la opinión pública, a las autoridades. Nosotros queremos agradecerte, Rodrigo, porque hay que ser valiente para estar diciendo las cosas. O sea, cuando hablamos de que hay armamento que no se fiscaliza, cuando hablamos de que ha habido chalecos antibala, estamos hablando de personal que está en alto riesgo. Te lo agradecemos. Vamos a seguir investigando y yo creo que aquí hay mucha tela que cortar.